que aprendan a interpretarlo. Partiendo de ahí, comenzamos a asociar cómo ustedes aprenden a diferenciar de una talasemia o cómo se ayudan, porque esto no es el diagnóstico final, pero al menos con eso ustedes se pueden ayudar los tipos de anemia que puede estar presentando el paciente. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahorita? Si hablo duro me disculpo, pero no escucho nada. Tengo aquí este oído que es el zumbido y aquí medio escucho. Entonces estoy hablando en mi tono de voz, creería yo. Voy a pasarle los cuadros y van a buscar ustedes mismos por internet las siglas. Yo les voy preguntando si tienen alguna duda, pero ahí está muy claro. Van a ver que algunas células se repiten, sino que algunas están por concentraciones y otros por porcentaje, pero es lo mismo. Pero sí voy a darles puntos claves para la interpretación del cuadro hemático. Entonces, por ejemplo, Jorge Eliezer Molina, le voy a dar a usted y de pronto ustedes cuatro que están aquí para que lo pasen. ¿Sí? ¿Se ayudan? A Franklin. A ustedes aquí. El cuadro hemático de Franklin. Puede ser un grupito que sea. Acá. Andrés Díaz. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Alfredo. ¿Con la moto? Pongo allá Alfredo. Ay, no, pero no, eso solo fue una raspada. Sí, tengo Eso más. cuando fin de semana. Como 2 días. ¿Ya quedó? ¿Qué te pasó? No, pero no quiero para ellos. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuál? Tengo que dar ejemplo porque la vez pasada dejé a uno por fuera. A una por fuera. Bueno, entonces, simplemente los voy a orientar. Miren un cuadro hemático cómo está recortado. ¿Listo? Tiene una sigla que dice WBC. ¿Qué significa eso? ¿El recuento de qué? Ay, perdónenme. Busquen rapidito. 2 minuticos, 2 minutos. Si en esos 2 minutos no llegan, ya no hay. Tienen 2 minutos para llegar. En los 2 minutos que evalúen. Busquen las siglas en una... glóbulos blancos. Estaba tipo el dolor mental cuando subía la escalera. Ah, pero si me salvaron por 2 minutos. Sí, fuera ¿Glóbulos qué? Alguien me dijo. Glóbulos blancos. Ajá. Entonces, mire cómo hace el recuento del cuadro hemático. Cómo vamos a hacer la lectura. Eso acá. Entonces, nos conectamos. Los glóbulos blancos, ¿cierto? Le está dando un límite entre 500 a 11.000, ¿cierto? 5.000 a 11.000. Y en cuanto lo tiene el paciente, pues ahí está el valor, porque cada uno es distinto, porque son varios casitos. LIN, ¿qué significa? Linfocito, pero en concentración, monocito, neutro, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. ¿Y cómo lo miran ustedes mucho? En porcentaje. Les gusta mirar el diferencial de esos leucocitos en porcentaje. ¿Qué es lo que me está indicando a mí la línea de los leucocitos? Que hay un proceso, si hay un proceso infeccioso o no. Si están aumentados o por ende hay una leucopenia que estén antes disminuidos, ¿cierto? Si hay, por ende hay menos protección al paciente y aumentado porque hay algo, un proceso infeccioso. ¿Qué me está indicando a mí el porcentaje del diferencial de esas células? Por ejemplo, si están más aumentados los linfocitos, ¿qué me puede estar indicando? Que la infección es de tipo ¿qué? Y los linfocitos se aumentan más en la viral. Cuando ven los linfocitos más aumentados, en el porcentaje de ellos, que debería estar más o menos un 40%, lo estamos asociando a una infección de tipo viral. Si fuera neutrófilos, por ejemplo, aumentadísimo, más de ese 60% que es lo normal, ahí sí lo asociamos a una infección de tipo bacteriana. Ajá. Y si fueran eosinófilos, que era el porcentaje que más se vaya a encontrar, parásitos o procesos alérgicos, ¿ciertos? También.
monocitos y linfocitos, más que todos en virales o en fúngica, también van a haber monocitos y linfocitos. Entonces, esto se los traigo para que usted pueda, porque igual van a tener, me imagino, un tema cuando vean hematología, mucho más de ello. Pero ¿por qué entramos al tema? Porque también está la línea roja. La línea roja dice, comenzamos con la otra que dice RCB. ¿Qué significan esas siglas? ¿Recuento de qué? De glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿listo? O los eritrocitos. En este caso, ¿qué tenemos debajo? ¿Cuál es la sigla que viene debajo? HGB. ¿Qué significa? La hemoglobina. Pero los puse a descifrar todo esto y ningún, ¿qué pasa? La hemoglobina. Luego que viene HCT, ¿qué significa? El hematocrito. HCB, volumen corpuscular medio. MCHC, concentración media del volumen corpuscular. Sí, concentración del volumen corpuscular. RDW, distribución de qué? Volumen eritrocitario. Del volumen eritrocitario. Y luego viene la línea de las plaquetas. ¿En cuál nos vamos a enfocar nosotros ahorita? En la de los rojos, ¿sí? La segunda, la concentración de los glóbulos rojos, para el tema que viene a continuación. Entonces ahora sí me prestan atención y vamos a andar. Cada uno tiene caso distinto, por eso no me detengo en cada uno. Ahora, el tema de ahorita se llama talasemias. Pero antes de hablar de talasemia, yo tengo que hacerles a ustedes un bosquejo de lo que son, de dónde hace parte esa patología, que es el proceso normal. En este caso, cuando hablamos de las talasemias, ¿en dónde está el defecto? En la hemoglobina. Muy bien. Entonces comenzamos hablando del patrón de la hemoglobina. Los pacientes con talasemia comienzan a manifestar una sintomatología o un signo muy característico en el cuadro hemático, que es cuando vemos la hemoglobina. Presentan anemia. Entonces, la anemia, según la OMS, se clasifica según la edad. Si son mujeres, es que tengan la hemoglobina menor a 12. Los hombres, menor a 13. Y los niños, y cuando hablamos niños, bebés, menor a 14. Pero eso ha ido cambiando, porque obviamente todo depende de la altitud de la ciudad donde tú estés. Voy a un ejemplo muy claro. Si hoy estamos aquí en Colombia, ese es según la OMS. Pero muy seguro, si se van a vivir a Perú o a otro país donde una altitud sea muy alta, tu concentración de hemoglobina va cambiando. Porque ¿cuál es la funcionalidad que tiene la hemoglobina en tu cuerpo? Transportar oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Y si tú estás ante una situación de altitud, ¿qué va a pasar con tu médula ósea? Necesita aumentar la producción de los glóbulos rojos y también estimulado a través de la eritropoyetina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en otra altitud y la concentración de esa hemoglobina de oxígeno pero no va a alcanzar para suplir las necesidades de tus funciones. Entonces, por ende, vas a llegar en un periodo a desarrollar niveles de hemoglobina más altos de lo normal. Si tu nivel es como mujer, por ejemplo, aquí en Colombia, estamos hablando de un rango entre 12 a 14, máximo 15 de mujer. Allá va a ser un poco mayor. Entonces, para que tú sufras de anemia allá, debes tener la hemoglobina, por ejemplo, menor a 13. Pero aquí es menor a 12, porque estamos ante una altitud y por ende hay que cambiar o corregir ese valor de referencia. Entonces, la OMS es muy clara. Esos son los valores de referencia para hablar de anemia aquí en Colombia, porque ese es nuestro estado. Sin embargo, estudios han demostrado que si, por ejemplo, tú vives acá en Cúcuta, en Cúcuta, porque estamos hablando de una altitud diferente, digamos que se vayan a vivir a Bogotá, tu médula ósea va a comenzar también a producir más glóbulos rojos debido a que estás en otra altitud diferente. ¿Listo? Pero obviamente no, el cambio no va a ser tan significativo cuando hablamos de altitudes mayores. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo, también hay que clasificar ese dato dependiendo la edad y la condición de la paciente. Por ejemplo, si hablamos de una gestante, los niveles de hemoglobina también los vemos un poco menor del resto de la población normal y también en niños. ¿Listo? Eso son a nivel general. Entonces, cuando hablamos de anemias, cuando miramos el patrón del cuadro hemático donde dice hemoglobina.
Ya estamos claros hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Miramos la hemoglobina. Porque la hemoglobina, su funcionalidad es transportar el oxígeno a todas nuestras células del cuerpo. Ahora hacemos dos grandes grupos. Esa anemia puede ser de tipo microcítica o puede ser de tipo macrocítica. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo yo miro si es microcítica o macrocítica? Me voy otra vez al cuadro hemático. ¿Cuál de esos parámetros me mide el tamaño del glóbulo rojo? El volumen corpuscular medio, o sea, el segundo de este, el tercero. El cuarto, porque el otro es el hematocrit. El cuarto. Importantísimo, ustedes como futuros médicos, lo segundo que van a ver es el volumen corpuscular medio, para mirar el tamaño del glóbulo rojo. Eso tiene un valor de referencia entre 80 a 100 femtolitros, ¿sí? Está dando en femtolitros. Si es menor a 80, el glóbulo rojo es microcítico, o sea que su tamaño es más pequeño de lo normal. ¿Qué les ayuda a ustedes como médicos a mirar ese parámetro? Pues la forma de clasificarla. Yo sé que las anemias de tipo microcítica, ¿cuáles son? Número 1, la anemia falciforme. Sí y no, porque también puede ser normocítica. Pero principalmente, pero un buen punto, ya ahorita la analizamos, porque la podemos ver de las dos formas. Ya te digo por qué, porque los glóbulos rojos tienen un tamaño particular, que es en forma de S. Clasificamos la microcítica, ya, rapidito. 1, por falta de hierro. La anemia ferropénica son anemias microcíticas, donde el volumen corpuscular medio van a ser menor a 80. Otra, las talasemias. Pero en este caso las talasemias son genéticas y es por defecto en las cadenas, ¿qué? De globina. Ya vamos para allá. Estoy entrando aquí para que puedan comprender lo que se les viene, que es duro. Por eso concentradito conmigo. ¿Quién más da anemia de tipo microcítica? Ya dijimos que el hierro, dijimos que las talasemias por defecto congénito en las globinas pueden mirar su internet, su celular, no importa. Las sideroblásticas por porfirinas o por intoxicación por plomo también puede dar anemia. Ya sabemos que tiene anemia y que es de tipo microcítica, pero puede ser sideroblástica. Y otras que son por infecciones crónicas, ¿sí? Por ejemplo, por pacientes con lupus comienzan a desarrollar eso, o pacientes con artritis también pueden a veces desarrollar tipo de anemia. ¿Encontraste algo más? Con cáncer también. Con algún tipo de cáncer, pero eso ya es condicional o no es tan frecuente. Entonces, importantísimo, estoy acá. Estoy hablando de las anemias. Cuando hablo de anemia, cuando su hemoglobina está menor del valor de referencia dependiendo de la edad, el sexo y tal. ¿Estamos claros hasta ahí? Hablamos que son microcíticas, la que miro el volumen corpuscular medio, donde debe estar menor a 80 femtolitros. Dentro de ellas están la ferropénica, las talasemias, la sideroblástica y otras crónicas. Punto hasta ahí. ¿Claro hasta ahí? Ahora, eso lo miro yo en un cuadro hemático porque miro la hemoglobina y miro el volumen corpuscular medio y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que en este caso también debería estar disminuida. Punto. Con eso me guío. ¿Esto es suficiente para poder clasificar esas microcíticas? Para dar el diagnóstico, perdón, solamente me sirve para decir si es microcítica, nada más. Ahora, ¿qué necesito yo como médico para darle el origen de la causa de esa anemia microcítica? La prueba complementaria. Si estoy hablando de una anemia ferropénica, ¿qué le tengo que pedir al paciente? Hierro y ferritina. Muy bien, las dos le pido, la del transporte y como tal la sustancia, el hierro, el contenido. Muy bien. Si necesito talasemia, si estoy sospechando, pues es una talasemia. ¿Qué le puedo pedir? Volumen corpuscular. Una prueba genética, pero en este caso te ayuda mucho con una electroforesis de hemoglobina, que es menos, no es más costosa. Ya cuando pedí la genética es porque ya queréis saber cómo es la mutación genotípicamente. Pero tú como médico con la electroforesis de hemoglobina ya puedes dar un diagnóstico que ya se lo voy a enseñar. Ajá, listo, ya salimos de las talasemias, ¿cierto? Ahora, ¿cuál viene? La sideroblástica, bueno, aunque ese es por plomo o le mide las porfirinas, también a ver si tiene algún defecto por causa de ello. Y si es crónica, pues a mirar si el paciente tiene lupus y bueno y demás. ¿Estamos claros hasta ahí? Salgo de ese lado.
Me voy para este lado, que son las macrocíticas. Entonces, es un paciente que tiene anemia, ¿cierto? La hemoglobina está baja, pero el tamaño de los glóbulos rojos está grande. Entonces, el volumen corpuscular medio está mayor a 100 femtolitros. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ahí lo clasificamos en dos grandes grupos, en megaloblásticas y en las no megaloblásticas. Si recuerdan muy bien las megaloblásticas, ¿cuál es la principal causa que me lleva una anemia de origen megaloblástica? Y ya lo vieron los que vieron bioquímica. Por vitamina B12, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de ácido fólico y por una que es que no se conecta con el factor intrínseco. ¿Cómo se llama esa anemia? La anemia perniciosa. ¿Se acuerdan que son los anticuerpos que atacan contra el factor intrínseco? Entonces, no hay factor intrínseco, entonces, ¿cómo se va a unir la vitamina B12? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esos pacientes tienen anemia de tipo megaloblástica. Estamos repasando de una vez a los de bioquímica. ¿Ok? Y las no megaloblásticas ya son tamaños grandes, pero no es por deficiencia, súper bien la nutrición, súper bien el ácido fólico. Y recuerda, para que tú puedas sufrir de anemia megaloblástica, la deficiencia debe estar más o menos entre 3 a 6 años, porque tú tienes el hígado donde se almacena ahí tu vitamina B12. O sea, eso ya es con el tiempo. Por lo general, para ellos tienen que buscarle otra ruta para que pueda absorberse un poco más ellos, pero a nivel intestinal no lo puede hacer. O sea, por vía aérea no, sino por intravenoso. Correcto, para que vaya libre. Muy bien. Y en su otra forma, como cianocobalamina o hidroxicobalamina. Muy bien. Y vamos por ácido fólico. Ya saben que sí es mucho más evidente la deficiencia, porque el tiempo de guardar, de almacenar, es meses, de 3 a 6 meses. Y lo otro ya hablamos de años. Y muy bien, entonces tenemos la megaloblástica. Entonces vemos un paciente con anemia, hemoglobina baja, pero el volumen corpuscular medio está aumentado. Y las no megaloblásticas también, anemia con volumen corpuscular. Profe, ¿cómo la diferencia? Porque nunca las causas. ¿Qué le vas a medir si es megaloblástica? Le vas a medir vitamina B12, ácido fólico o homocisteína. ¿Se acuerdan que ellas son importantísimas para formar metionina? Si la homocisteína está aumentada en sangre, algo está pasando, porque sabemos que la vitamina B12 es el cofactor que me va a permitir pasar a metionina y asimismo formar los nucleótidos y todo lo que hemos visto en las clases de biología. Sí, si tiene la misma ruta, sí, porque acuérdense que ella también permite para formar hidrolatos, para formar nucleótidos. Entonces, si la homocisteína está alta, hay que ver cuál es, pero ¿cuál afecta más? La vitamina B12 más que por la de folatos. ¿Okay? Muy bien, ojo con eso de nuestros pacientes. Y las no megaloblásticas, bueno, vemos que vitamina B12 está bien, ácido fólico está perfecto, por ahí no es persona. Por ahí no es mi paciente, no es perniciosa, nada. Entonces, no megaloblástica por factores crónicos. Por ejemplo, un hipotiroidismo, una hepatitis, han desarrollado anemias, pero de tipo megaloblástica. Ya miremos más a fondo cada una de ellas, pero a lo que voy es que puedan entender que las talasemias hacen parte dentro del grupo de las microcíticas, donde la hemoglobina está bajo y el volumen corpuscular medio está bajo y la concentración de la hemoglobina está bajo. Ahora sí nos vamos para la causa y a indagar un poquito más. Antes de ello hago otro paréntesis. ¿Profe, son las únicas? No, porque hay pacientes que también desarrollan anemias normocíticas, normocrónicas. Madre, ¿cómo así, querida profesora? Pues yo miro, tiene anemia con la hemoglobina, tiene anemia, ¿cierto? Pero el volumen corpuscular medio está normal, entre 80 y 100 femtolitros. O sea, el tamaño del glóbulo rojo está perfecto. Lo que es la concentración de la hemoglobina, que está baja. Entonces tiene anemia de tipo normocítica. En este caso son ¿qué? Las enfermedades, por ejemplo, enfermedades renales, porque acuérdense que ahí se produce la eritropoyetina. Está disminuyendo la hemoglobina, pero no está disminuyendo el tamaño de la producción de los glóbulos rojos. O, por ejemplo, también las anemias hemolíticas. En su momento está destruyendo los glóbulos rojos, pero no está haciendo en su forma, en su síntesis, no está afectando nada. Lo que está es de algo te lo está destruyendo. Células anticuerpos, por ejemplo, las reacciones, la incompatibilidad sanguínea,
la eritroblastosis fetal, o la otra por malaria, por parásito. O sea, es muy común esas anemias de tipo hemolítica por causa de otros agentes. Muy bien. ¿No hace parte de la micro? La anemia hemolítica, hace parte de las normas en este caso. Normas, muy bien. Las microcíticas ya saben cuáles son: por hierro, por talasemias o alguna enfermedad crónica. Las normos puede ser por malaria, anemia hemolítica, enfermedades crónicas, y ya las macros ya saben que es por vitamina B12, por folato, o por hipotiroidismo, o por hepatitis en algunos casos. Ya esos son casos que se han visto reportados. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, mis hijos. Ahora entramos a las talasemias. Nos vamos a concentrar en las talasemias. ¿Y se bloqueó? ¿Por qué? Y se bloqueó. Muy bien. Entonces, en las talasemias, que son defectos, ya sabemos, genéticos por afectación en las cadenas alfa o beta, ¿sí o no? Ahí estamos claros todos. Por favor, la otra semana, traer la bata, traer su bata, porque sin bata no los dejo entrar al laboratorio. Compran préstamo o algo. O compran la desechable. Su batica, su lámina, ¿qué más? Lancetas, algodón y alcohol. Aquí no hay algodón y alcohol. ¿Cómo se llaman los Traigan algodón y alcohol. Y los portogelos. No me acuerdo de lo que no me acuerdo. Hacíamos más pruebas. No, pero se vio que hacíamos más pruebas. Ya voy un poquito más rápido, no me preocupes. ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? Médula ósea, ¿qué más? Escucho siempre lo mismo. Después están apurados. Profesora, necesito un 0,0,0,0. Pero ni siquiera habla, papi. Ni siquiera uno lo escucha para decir que Dios mío. No quiere decir que se lo voy a dar, pero al menos uno para motivarse un poquito. Motíveme, amén. Médula ósea, vaso, ese de su hígado también. Y cuando están pequeños, saco vitelino, ¿no? Cuando están pequeños. Porque ellos como tal se van a formar. ¿Y cómo es la línea de los glóbulos rojos? ¿Cómo es esa línea que nace? En la médula ósea está la célula madre, ¿cierto? De la célula madre hace la diferenciación para si son glóbulos rojos, si son la línea de los leucocitos y de las plaquetas. La célula madre mía para las plaquetas viene el proelitroblasto, el eritroblasto policromático, el reticulocito y el glóbulo rojo. Ya sabemos que el glóbulo rojo como tal va perdiendo todos esos núcleos, por eso va cambiando su tamaño, y por eso es una célula anuclear, o sea, no tiene núcleo. ¿Ok? Y toda esa formación de esa célula se lo debe gracias que también haya buen hierro, buena vitamina B12, buen ácido fólico para que se formen muy bien las células. Solamente son aspectos para que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de algo que se llama los reticulocitos. Ustedes también con los reticulocitos van a clasificar las anemias. Cuando el paciente en sangre periférica no debería haber reticulocitos, o el conteo de reticulocitos debería estar al 2%, o sea, poquitos, no debería haber más. ¿Por qué? Porque sigue siendo una célula inmadura que lo que tiene son remanentes de ARN, o sea, le hace falta todavía quitar eso, madurar para que se convierta así en su glóbulo rojo. ¿Ok? Talasemias. Si se aprende lo normal, es fácil
aprenderse lo patológico o asociar. ¿Qué me pasó el semestre pasado? Que como les hablaba de la patología, pero no hematocrito, hemoglobina, de volumen corpuscular medio, se los colocaba en el caso clínico, claro, no lo dan para asociar. Yo decía, pero es que ahí está claro, miren cómo está la hemoglobina y el volumen corpuscular disminuido. Ay, profe, yo no sabía que era el volumen corpuscular medio. En cambio, si ya de eso aprendo, entonces si les hago esto, yo sé que cuando mire el caso clínico, ya sé que va por las microcíticas, hipocrómicas. Ya no vamos a ir al hospital Va a ser mucho más fácil a ustedes la comprensión. ¿Qué pasó cuando? Ya. Estamos en ciencia básica. No, es que yo encuentro unas de 12 colombianos en la pero eso sí Del mismo día. Bueno, íbamos por acá. Comenzando la talasemia. Entonces, hablamos un poquito de la fisiología de un eritrocito que nace desde un órgano hematopoyético, especialmente la médula ósea, y estimulado por la EPO. ¿Listo? Los reticulocitos son más grandes y tienen remanente de ARN, y los eritrocitos ya son sin núcleo y ya la célula madura como tal, un glóbulo rojo que tiene un tamaño de su vista lateral y de su vista superior, si bien redondito, listo, con una parte central menos coloreada que las de afuera. Y se requiere nivel adecuado de hierro, ácido fólico y vitamina D12 para su producción. ¿Listo? Importante que en el cuadro hemático miren la hemoglobina y el recuento de los eritrocitos. Asimismo, pidan los reticulocitos y el frotis de sangre periférica. ¿Qué le va a permitir ver el frotis de sangre periférica? Que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ver el tamaño de los glóbulos rojos y ver si tienen formas, que se llama poiquilocitosis. ¿Cómo así, profe? Pues ya tú sabes que un glóbulo rojo normal debe ser redondo cóncavo, pero si tú lo ves en forma de media luna o en forma de gotas, en forma de codocito, como si fuera un sombrero, ¿cómo así? Porque todos esos reportes se los hacemos a ustedes para que ustedes los puedan asociar con ciertas patologías. ¿Listo? Cuando piden estudio de sangre periférica, ¿cómo se ven las células? Y nosotros se las describimos en porcentaje. Y ustedes lo asocian a la patología que está refiriendo el paciente. Ven el volumen corpuscular medio, la concentración de la hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Una es la concentración de hemoglobina de un glóbulo rojo y la otra es de todo el como tal el contenido del glóbulo rojo. Muy bien. En cuanto a la reticulocitos que les había hablado, es importante medir los reticulocitos porque a veces las anemias son regenerativas o arregenerativas. ¿Qué significa que sea una anemia arregenerativa? ¿Cómo van a estar los cómo van a estar cuando le digo regenerativa o regenerativa? Usted lo mide mucho la concentración de los reticulocitos. Si hay muchos reticulocitos en la coloración de azul de crecilo brillante, como yo los veo, ¿no? Usted solamente yo les hago el reporte, pero yo hago una coloración que se llama azul de crecilo brillante. Si el azul de crecilo brillante, se van a ver el glóbulo rojo de color verde en este caso, pero con punteados azules más oscuros. Ahí estamos hablando de la concentración de los reticulocitos, están muy aumentados en sangre. Y están aumentados en sangre porque hay una... Exacto, ¿qué está haciendo tu cuerpo, tu médula ósea? Tratando de compensar la pérdida. Entonces comienza a saturar, pues a llamar más producción de eritropoyetina para estimular más la médula ósea, para que produzca más glóbulos rojos porque hay mucha pérdida. En este caso, mucho de las anemias hemolíticas. Pero, por ejemplo, en las anemias crónicas, casi no se ven los reticulocitos están normales. Simplemente se ven más los reticulocitos cuando hay pérdida porque la médula ósea está tratando de compensar. Y al tratar de compensar, pues también comienza a liberar células inmaduras. Eso es más o menos para que usted tenga una idea cuando lo vayan a ver en hematología. Listo. Vemos el recuento de reticulocito en porcentaje, debería estar menor a 2.
también lo piden a veces usted en concentraciones absolutas, que ese es el valor de referencia, o piden el índice de reticulocitos correcto. ¿Listo? Si está menor a 1 es regenerativa y si está mayor a 1 es arregenerativa. ¿Listo? Eso solamente para que sí. Ahora sí, las talasemias son un grupo heterogéneo de alteraciones congénitas y principalmente donde hay un daño en los de las cadenas de globina, en una o en varias. Aquí sabemos que la hemoglobina pues es el principal transporte de oxígeno a nuestro cuerpo. Ahí miren cómo está constituido por cadenas de globina, oxígeno, hemo y hemo. El que se aprenda esto va a ser mucho más fácil comprender las talasemias. Tienen que aprenderse cuál es una persona adulta, cuáles son como tal la cantidad de hemoglobina que tiene y en qué porcentaje. Apréndase lo normal para que se les sea fácil ahorita las patologías que les voy a decir. Entonces, una persona adulta sana posee 2 genes beta y 4 alfa. Nunca le olviden. 2 beta y 4 alfa. ¿Qué codifica 3N? Es las fracciones de hemoglobina. Entonces, nuestra hemoglobina, ¿cuántas fracciones tiene? 3. ¿Y cuál es nuestra fracción número 1 que nos complementa a nosotros? La máxima es la A. La A es la que mayormente tenemos, sin obviar las otras. ¿Cuándo tenemos la afectante? Cuando somos bebés, porque todavía tenemos células, órganos inmaduros. Mientras que los órganos maduran, pues ya nuestra composición es así. Hemoglobina A está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, lo cual representa el del 96 al 98% de nuestra hemoglobina. O sea, es lo máximo, es lo que más tenemos. La hemoglobina A2 formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, que representa el 2.5 al 3.5, es lo normal. Les estoy hablando de lo normal para que entiendan lo patológico. Y la hemoglobina fetal formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta beta, que se supone que debería estar menor al 1%. Listo. Eso es lo normal. Partiendo de ahí, vamos a entender lo siguiente. Bueno, sabemos que la hemoglobina tiene su parte proteica, ¿listo? Y su parte no proteica. Cuando afecta a la globina, hablamos de talasemia. Cuando la parte no proteica, que es el hemo, si es por hierro, ferropénica, y si es por protoporfirina, por porfirinas o anemias sideroblásticas en sí. Volumen corpuscular medio disminuido y concentración de la hemoglobina disminuido para todos estos casos, porque son anemias microcíticas. Muy bien. La talasemia, una anemia microcítica hipocrómica. Adicionalmente, le adiciono la hipocromía. La hipocromía es la cantidad de hemoglobina o de coloración que da, qué tan hipocrómica está. Entonces, quiere decir que esos glóbulos rojos están pálidos. En resumen, para ustedes, como se lo estoy expresando. Hipocromía, o sea, parte todo como si fuera prácticamente un anillo y no tuviera su concentración de hemoglobina prácticamente. Es una hemoglobinopatía cuantitativa y hay unas clasificaciones, clasificación menor, intermedia y mayor. Mayor es la afectación más grave. ¿Por qué más grave? Porque está afectando como tal la producción de estas globinas. Si te afecta la producción de la alfa o de la beta, la una se interpone entre la otra por falta de ella y comienza a ser un precipitado. Y de ahí es donde viene la hemólisis, la destrucción o esa hipocromía también. ¿Ok? Entonces, entre mayor sea, es más grave. Intermedia, que se puede tratar con o sin transfusiones. Y el rasgo talasémico simplemente es que lo tienes, pero muchas veces no tiene sintomatología. Puede ser exportador. Entonces, es una persona muy corriente que estemos acá, pero que tiene algún defecto genético en una de sus genes, pero su rasgo es, genotípicamente, no es tanto en la producción, o sea, es un poquito en la producción, pero que no es tan evidente el daño. Ya vamos para allá, se los voy a explicar paso a paso. Para eso, bueno, aquí está igual, el contenido normal de nuestra hemoglobina, cómo son las fracciones que tenemos. Ya eso nos quedó claro. Importante arriba, que la betaglobina está codificada en el cromosoma 11 y la alfaglobina en el 16. Una con 2 y la otra con 4 alelos o 4 genes. Ahora sí me voy con la betatalasemia. En la betatalasemia, las mutaciones genotípicas, ojo ahí, allá está sufriendo mi amiga, pero sí, ese es nuestro deber ser como médico, en este caso para ustedes. Yo también sufría cuando empecé la bacteriología. Y después la bioquímica, que me hicieron llorar más. Yo lloré el triple de lo que ustedes lloran en la bioquímica. ¿Esto entra o entra? Vamos. Genotípicamente, la verdad no escucho aquí nada. Tengo que defender este oído. Genotípicamente.
¿Qué puede pasar en las mutaciones? Puede haber mutaciones beta 0, o sea que no se produce nada. Ninguna de las cadenas beta 0 no se produce. ¿Estamos claros hasta ahí? Y cuando les digo beta más, que hay una disminución en la producción. Y beta es que está normal. O sea que tiene sus cadenas beta normal. Esos son genotípicamente lo que está pasando dentro de ti. ¿Listo? Fenotípicamente, ¿cómo la va a manifestar? ¿Listo? El paciente puede tener una talasemia mayor, intermedia o menor. En este caso mayor, también llamada Cooley, son pacientes que pueden manifestar beta 0, o sea que no producen nada. Grave para ese paciente porque viene toda la sintomatología característica, hepatomegalia, esplenomegalia, paciente con deformaciones óseas, prácticamente con transfusiones. Y las transfusiones deben de ser sin hierro, porque si a ti te transfunden, ¿qué te transfunden? Glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos pues tienen hierro. Pero si tú tienes hierro, el hierro está normal y lo que tienes defecto es en las cadenas globinas, pues que va a haber una sobrecarga de hierro. Parte de esos pacientes tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos inducirle a esos pacientes un estrés oxidativo dañándoles otros órganos. Todo eso es complicado, todo eso. Las transfusiones también no es a la locura. Hay que analizar bien el paciente para hacer una buena transfusión y evitar de que el paciente nos muera por nosotros, por esa transfusión y no en realidad por el daño de él. Y número 2, esos pacientes pues prácticamente lo ideal pues es hacerles un trasplante de médula ósea, pero miremos ahorita la edad de estos pacientes, o sea, es muy complicado. Pequeños, las beta talasemia, las mayores, de una vez desde pequeño. Es lo más característico, usted ve el daño, usted ve las hemoglobinas de 5, de 6, pues madre, ¿no? Transfusión, eso desde pequeño. Ya los rasgos que de pronto ya tú lo sospechas, ya es grande. Las intermedias también en edad significativa, 12, 13 años. Muy bien, vamos. Las intermedias son beta más o beta más, disminución en la producción, y el rasgo talasémico va a tener beta, o sea, una normal, una beta más con una disminución en la producción, o una buena, o con una beta 0. Eso es un rasgo, ¿ok? Partiendo de ahí, ¿cuál es la característica clínica? Entonces, vemos los rasgos menores, en donde tienen pacientes que pueden tener una anemia discreta. Los rasgos, vamos con la talasemia beta menor, ¿ok? En esto, la beta talasemia, por ejemplo, rasgos. Tiene una hemoglobina, pueden tener de 10 a 12, o sea, estamos hablando de una hemoglobina baja, discreta, que a veces puede pasar muchas veces, pues, desapercibida. No hay una sintomatología, pues puede pasar desapercibida. Con una amplitud de los eritrocitos normales y todo. En la electroforesis, aquí ya vamos el papel de la electroforesis. Más que de las pruebas genéticas, con la electroforesis ustedes se ayudan mucho. En la electroforesis, ¿qué vemos para estos pacientes? Encontramos un aumento de la hemoglobina A2 con una hemoglobina fetal normal. La A2, porque saben muy bien que la A, ¿cómo está constituida la hemoglobina A? ¿Quién recuerda? Tiene beta, y 2 beta y tiene también 2 alfa, 2 y 2. La hemoglobina H, devolvamos, no pasa nada. No, La 2. aquí. Tiene 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa, 2 y 2, ¿sí? Entonces, en cuanto a un paciente que tenga un rasgo, ¿qué me está diciendo? Va a haber un ligero aumento de la A2. De la A2 porque está interponiéndose a la beta, a la H, que la H, pues hay un defecto, hay un rasgo, más no quiere decir que hay una mutación dañada. Entonces, en este caso, la hemoglobina A debería estar en los valores normales, pero sí va a haber un aumento en la hemoglobina A2. Recuerden que para el rasgo, la hemoglobina A2 puede estar aumentada. Entonces, un paciente que tiene un hematocrito normal, una hemoglobina y un hematocrito normal, pero un volumen corpuscular medio disminuido, y el conteo de los eritrocitos puede estar aumentado y va a tener un ligero aumento en la A2. Esos son pacientes con rasgo. Asociado a ellos son pacientes que por lo general son asintomáticos y que no necesitan transfusión. Trato de ser lo más, pero es complejo, pero eso es lo que vemos en la clínica de un paciente con un rasgo talasémico. ¿Sí? ¿Trataron conmigo ahí? Bueno. En la electroforesis, fíjense mucho, pero yo les voy a poner la electroforesis.
Entonces ya sabemos que para ese, el que se ve afectado es la A2, punto. La A2, un ligero aumento. La fetal y la otra, normal. Hemoglobina, prácticamente entre los valores, ¿sí? Normal. Ya, me voy. Me voy para la alta, para la talasemia, beta talasemia mayor, para la grave, lo máximo. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas pacientes? También se llama CULE. Estas son anemias hemolíticas congénitas muy graves. Mire, su manifestación a partir del quinto o sexto mes de vida. Presenta toda la sintomatología de una anemia, palidez, irritabilidad, de todo, porque obviamente no hay hemoglobina prácticamente en las células, no hay oxígeno en las células. Entonces, ¿qué pasa con esas células? Comienzan a morir. La anemia es intensa, entonces comienza a aumentar esa destrucción de esos glóbulos rojos, y entonces, ¿qué órgano también comienza a saturarse? El vaso y el hígado. Entonces comienza el paciente a sufrir de organomegalia. Entonces, si es plenomegalia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha destrucción y hay el aumento de saturan a esos órganos. ¿Estamos claros hasta ahí? Complicaciones, ictericias también, porque hay destrucción prematura de los glóbulos rojos, y ya sabemos que el paciente comienza a desarrollar ictericia prehepática. Bien. Deformaciones óseas, ¿sí? Huesos largos, fracturas espontáneas, y son típicas las alteraciones radiológicas, cráneo en cepillo. Miren ese ayer como estuviera sin peinarse, pero en una radiología, eso no es normal, ¿cierto? Entonces son características que ustedes van a ver en la beta talasemia mayor. Bien, vamos a mirarle la electroforesis. Ay, yo se la puse o no. Ay, ya, mírela arriba. La electroforesis, el 68, un 60 al 98% de la hemoglobina, aquí es fetal. Acuérdense que la fetal, aunque él es un niño, ¿sí? Obviamente no hay de las otras, porque también lo que se va a ver más aumentado va a ser la fetal, ¿cierto? No hay cómo madurar los órganos porque también tiene una afectación. Hay una pequeña cantidad de la A2 y un porcentaje variable de la hemoglobina A. Sí o sí requiere transfusión. En los extendidos de sangre periféricas, pues vamos a ver las células con muchas poiquilocitosis. Vemos dacriocitos. Los dacriocitos que tengan forma como de sombrero. Miren. Estos son dacriocitos y estos son codocitos. Ya me acordé por el codocito. Y estos son dacriocitos en forma de lágrima. ¿Listo? Entonces, eso se lo reportamos nosotros ahí. También son característicos de los pacientes que tengan beta talasemia de origen mayor. ¿Claro está ahí? Esa es la máxima. Y un paciente con una intermedia, con una beta talasemia intermedia. En este caso, el paciente pues, puede presentar anemia, sí, con una anemia entre 8 a 10, un síndrome hemolítico, y puede llegar a plenomegalia. El estudio de electroforesis se ve un ligero aumento de la hemoglobina A2 de 5 a 8, y una hemoglobina fetal mayor al 2, creo que dice ahí, ¿listo? Y pues hay que estudiar para ver si necesita o no necesita transfusión, ¿listo? Bien, esa es la intermedia. También está delta beta talasemia, también. Simplemente se hablaba era de la mayor, de la intermedia y del rasgo, pero tenemos algo también que es este. Delta beta talasemia se caracteriza por un defecto en la síntesis beta y delta, prácticamente por acá, ¿no? Más que todo en las regiones mediterráneas, tienen esos genes para expresarlos. Y está la delta beta talasemia heterocigota. Se caracteriza por la ausencia de manifestaciones clínicas. ¿Listo? En el hemograma se encuentra la hemoglobina normal, ¿listo? Un poquito disminuida. Los hematíes aumentados, microcitosis, el ancho de distribución eritrocitaria aumentada, la hemoglobina A2 normal, y hay un aumento de la hemoglobina fetal entre el 5 al 15%. Ese es en cuanto a delta beta, pero de tipo heterocigota. Y la homocigota, en este caso, presenta las manifestaciones clínicas de una intermedia, prácticamente una hemoglobina entre 8 y a 11, prácticamente el 100% es fetal, y dice que no requiere transfusión. Esa es la homocigota. Nos vamos para las otras. Las cadenas altas.
Alfa-talasemia. Aquí hay un poquito más de complicación porque aquí hablamos de 4 genes, ¿cierto? Entonces, las mutaciones genotípicamente se pueden dar alfa 0, igual que la beta 0, quiere decir que no se produce. Esos son genotípicamente. Y alfa más, que hay una disminución en la producción, igual que la beta más. Si dice alfa, porque está normal. Si dice beta, porque está normal. Pero acuérdense que aquí son 4 alelos, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de fenotipo hidroxifetalis o hemoglobina de Barr. Cuando no se produce esa hemoglobina de Barr, es lo más grave. Es lo más grave, como si fuera la mayor. La hemoglobina H, no debería haber hemoglobina H. Si hay hemoglobina H es porque ya hay un defecto congénito en la célula alfa. Hemoglobina menor, y se habla de rasgo. O sea, las clasificamos en cuánto fenotípicamente, en 4. Voy para allá. Un momentico, sí, con calma, vamos con calma. Entonces, la que es beta más, alfa más, talasemia, portador SAI. Es un paciente que prácticamente no tiene ninguna sintomatología, tiene el gen afectado, pero lo que hace es transmitirla. Y si otra pareja también se une con un portador, pues él tiene la probabilidad de que su hijo desarrolle de pronto la sintomatología o un rasgo más, o una talasemia más intermedia o mayor. En este caso, pues estos pacientes no. En la electroforesis, la hemoglobina es normal, únicamente puede detectarse por medio de un ADN. De resto, normal, hasta nosotros lo podemos tener acá, pero todo espectacular. No va a pasar, no va a haber hemólisis, no va a haber anemia, no va a haber... ¿Listo? Solamente por ADN, y para que a usted le van a hacer una ADN, vaya cómo está mi alfa y mi beta globina, pues vaya, se la den cuánto cuesta. Pero no es muy común que uno se lo mande a hacer por así. O por allá que tuvo un tío que le dio talasemia, ahí sí preocúpese, yo voy como que a hacerlo. Alfa 0, talasemia o talasemia menor, que es un rasgo talasémico. Aparece si la lesión es de 2 genes, generalmente no presenta manifestaciones y su expresividad clínica responde como si fuera una beta talasemia menor, o sea que es parecido. En la electroforesis se ve una hemoglobina A2 normal, discretamente disminuida entre el 1.5 a 2.5, pero nunca hay elevación de la fetal. Y pues no precisa tratamiento porque es un rasgo. ¿Ok? Bien. La hemoglobinopatía tipo H, o esa es la intermedia. Si estuviéramos hablando de las beta-talasemia, para las alfa, si aparece una hemoglobina H, sí o sí es alfa, pero su característica es como si fuera una intermedia. En este caso, aparece si la lesión es de 3 genes, su expresividad clínica es mayor a una beta-talasemia intermedia, hay anemia hemolítica, ¿listo? En cuanto a la electroforesis, aparece la hemoglobina H, porque obviamente no deberías tener hemoglobina H. Si hay hemoglobina H, porque te está diciendo que eso es una talasemia, una alfa talasemia, ya tú descartas la beta, sí o sí de las alfa. De 5 al 40%, con una cantidad variable de la de Barr, con una A2 disminuida entre el 1.5 a 5, la raya no me deja ver, pero nunca está la fetal. Muy bien. Y en algunos casos precisos no precisa transfusión, hay que ver cómo está la hemoglobina. Y esta, la de Barr o la mayor, aparece si se produce la lesión, aquí sí, en los 4 genes. Recuerden que son 4 alelos. En los 4. Aquí prácticamente sucede, es en países como China, Filipinas, Tailandia, y la electroforesis muestra el 80% de la hemoglobina de Barr y el 20% de la hemoglobina H. Aquí sí o sí, transfusión en muchos casos es incompatible con la vida. Prácticamente, si dura meses es mucho el niño, ¿sí? Meses es mucho. Creo que ni al año alcanza, porque esto sí ya es demasiado. Con los 4 alelos ya es más. A lo otro, con los 2 alelos igual puede durar, sí se han visto, porque se han visto casos de niños de 10 años con beta-talasemia mayor, pero es pobre pelado, miren, con organomegalia, deforme, pues prácticamente esperando un trasplante de médula ósea, pero allá que llega la pubertad, la demás no va a llegar, ¿sí? A veces les estripan el vaso, porque está tan saturado que prefieren estripárselo, pero pues practicar. Pero esto es peor, eso no llega ni siquiera casi al año, porque son las mutaciones en los 4 alelos, entonces es muy difícil de tratar. Listo, mis hijos. A nivel general, de todas las talasemias,
Vemos que hay eritrocitosis inefectiva, aumento del hierro, porque obviamente lo que está afectado son las globinas, no el hierro, pero entonces comienza a aumentarse ello y si se da transfusiones peor, aumenta más, por eso hay que hacer transfusiones con quelación de hierro, para evitar daños multisistémicos en corazón, hígado y glándulas. El paciente puede presentar también colelitiasis, ¿sí? Y esplenomegalia. Eso a nivel general todas. Y ya, huesos, alteraciones óseas, de órganos, hemólisis, ¿listo? Retrasa el crecimiento, la pubertad, pues dependiendo del rasgo que se presenta. En el hemograma ya vemos aumento de los eritrocitos, pero hay una poiquilocitosis, hay dacriocitos, hay dianocitos. En el perfil ferropénico vemos el hierro, la ferritina, la concentración del hierro y la saturación están disminuidos, y el diagnóstico se hace mucho es con la electroforesis, acompañado de un hemograma. Eso, ¿no? Finalmente, aquí está la diferencia en el manejo. La talasemia mayor, si requieren pues transfusiones, hay un medicamento que se llama eso, pero depende del médico si lo quiere dar o no, para producir células, pero eso es proporcional. Esplenomegalia, esplenotomía, que es quitar el vaso, y o trasplante de médula ósea, que sería lo ideal, pero a veces no se da. O a veces como compromiso del trasplante, es infecciones asociadas a eso, entonces es complejo. Y las talasemias intermedias y las medias. Miremos este casito rapidísimo, ¿sí? Dice que hay los eritrocitos, ¿cómo están? Los glóbulos rojos, el conteo general de los glóbulos rojos aumentados. La hemoglobina, ¿cómo está? Normal. Pero se vio algo, volumen corpuscular medio, bajo. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo están los glóbulos rojos? No puede decir que tiene anemia, porque no te está diciendo que tiene anemia. Ahí simplemente te está diciendo que los glóbulos rojos están microcíticos. Está disminuido también. Y la concentración de la hemoglobina está disminuida. Entonces, en este caso, sí, pero en este caso, la hemoglobina real está normal. Entonces, ¿tú qué puedes decir? Los glóbulos rojos están disminuidos. Por eso es que también disminuye la concentración del rango de ellas dos, porque el tamaño de los glóbulos rojos está disminuido. Pero si yo hago el conteo general de su hemoglobina en sangre, ese buen cuadromático está normal. Entonces ahora voy, sí o sí yo lo estoy clasificando dentro de las microcíticas. Ya me dejo a un lado anemia megaloblástica, no megaloblástica o anemia microcítica. ¿Estamos claros hasta ahí? Y me voy para este lado. Entonces, listo. Lo de pranocitos negativos, ¿para cuál célula es? ¿Para qué tipo de anemia? La que dijiste al principio. La falciforme, que los glóbulos rojos se forman en forma de L. También hay que hacer diagnóstico de PERIT negativo, o sea que el paciente no tiene nada de eso. Ay, mire, ¿qué tal? Le hicieron un extendido de sangre periférica y vieron esto. La hemoglobina H, ¿no? No, la hemoglobina H es más pequeña y más puntos. Ese se llama punteado basófilo, que si yo les hago azul de crecilo brillante son los reticulocitos. La hemoglobina H sí se parece, tienes razón, pero es más pequeño y los puntos son más, esa es la hemoglobina H, cuando nos salen extendidos. Pero eso se llama punteado basófilo. Muy bien, que son reticulocitos, si fuera azul de crecilo brillante. Bueno, ahora sí les hago la electroforesis, porque yo les tengo que dar la electroforesis. Profesora, nos da la electroforesis para los casos clínicos. Aprobamos. Entonces, la hemoglobina A1, normal. La hemoglobina A2, ¿cómo está? Ligeramente aumentada, ¿cierto? Aumentada. Pues entre el porcentaje que dijimos que ella va a estar aumentada, en este caso, en un 5. Y la hemoglobina S ausentes. La hemoglobina S es para descartar anemia falciforme. Entonces, en este caso, este paciente que tiene diagnóstico. ¿Pero cuál? Ahí está. Bueno, yo le puedo beta-talasemia. Ahora necesito que me digan si es mayor, intermedia o es un rasgo. Está más claro. ¿Por qué es un rasgo? Dígame, si me lo dice bien, no. Dígamelo porque es un rasgo. Si usted me lo dice que es un rasgo, porque yo me voy a sentir feliz. Es un rasgo, porque es un rasgo. Porque la hemoglobina está normal. Y además lo único que está alterado aquí es la 2. Hay dos cosas que interponen más. La hemoglobina total del paciente está normal
Y número 2, me estoy aislando con la electroforesis, donde me dice que lo único que se ve alterado es la A2. Y mis hijos, pero ya de mamá y no puedo, papá. No me canso. Chao, nos vemos. Bueno, por la destrucción y la como hay destrucción por las cadenas globinas que va a tener más. Y aumenta. Pero así como aumenta, después me sale. ¿A qué le pasa? ¿Lo tomo? Mayra, recuerda que usted es el editor, ¿no? Listo, mis hijos. Nos vemos la otra semana para el quiz y para el laboratorio. Notas ahí de una vez. El quiz es talasemia y el que. ¿Talasemia qué? Uno, caso donde pongan un